Vamos entonces a empezar, pues primero que todo quiero en nombre de la Escuela de Salud Pública y de la Oficina de Extensión, pues a agradecerles a todas las personas aquí presentes y a nuestras invitadas por la disposición que han tenido para presentarnos sus experiencias en torno al tema de la salud mental comunitaria y la pospandemia. Em, Quiero primero pues presentar las dos personas que nos van a acompañar en el día de hoy. Eh, la doctora Amanda Trujillo Flores, psicóloga clínica de la Universidad San Buenaventura, candidata a grado de la maestría en docencia universitaria en la Universidad Europea del Atlántico y quien actualmente coordina la línea Teleamigos de la Secretaría de Salud Pública Departamental del Valle del Cauca. Y la doctora Adelaida Arboleda, especialista en psiquiatría, doctora en salud mental comunitaria de la Universidad de Lanús en Argentina, quien es docente de nuestro departamento de psiquiatría de la Universidad del Valle. El orden del día, pues vamos primero a hacer la presentación a escuchar a la profesora Amanda Trujillo, que nos va a hablar sobre la salud mental de la comunidad durante la pandemia y la respuesta institucional del Valle del Cauca. Y posteriormente, pues vamos a escuchar a la profesora Arboleda, que nos va a hablar sobre las acciones comunitarias y salud mental que ha pasado y cuáles son las perspectivas para esta pospandemia. Eh, Como todos sabemos, pues en este momento la discusión con respecto a la pospandemia en una perspectiva académica es estrictamente teórica, porque en la práctica ya estamos viviendo una pospandemia. Jeremy Green, que es un historiador pues muy conocido de la Universidad Johns Hopkins, dice que las pandemias tienen dos finales. Uno, digamos, lo estrictamente técnico y otro social. El criterio técnico, pues digamos, aún está en debate, pero desde una perspectiva social, una pandemia finaliza cuando las personas finalmente se adaptan a la situación y continúan sus vidas. En ese sentido, pues el final social de la pandemia ya se dio, por lo menos en nuestro caso, hace ya mucho rato, inclusive en momentos en donde todavía la ocupación de UCI era importante. Entonces, pues es casi que una obligación comenzar a hablar de estas cuestiones de la pospandemia, así técnicamente todavía tengamos dudas en declararla como finiquitada. Y por eso, pues el asunto de la salud mental emerge como una cosa fundamental, dado que, pues, en algún sentido todos tuvimos alguna pérdida relacionada con la pandemia, de un ser querido, de un trabajo, de una forma de vida, de una cotidianidad. Y por esa razón, es muy importante que hablemos sobre salud mental y qué ha pasado con la salud mental, en qué medida, digamos, estos duelos se han afrontado y cuáles son los retos desde una perspectiva comunitaria para lo que sigue, ¿no? Para lo que se viene, que en sí, digamos, en sí mismo, tanto la adaptación en la época de la pospandemia, como por ejemplo, el famoso síndrome del COVID prolongado nos plantea muchos retos en términos de salud mental comunitaria. Bueno, entonces, esto como una manera de introducción a las dos conferencias, voy a darle paso a la profesora Amanda para que inicie su presentación. Muy buenas tardes a todos. Voy a compartir pantalla. Voy a dar inicio haciendo como un breve resumen de qué manera en el Valle del Cauca empieza el trabajo de la atención en salud mental, atención no presencial desde la línea 106 y cómo en el momento del inicio del COVID eh, este corto proceso de experiencia sobre la atención no presencial da lugar a la creación de la estrategia Valle Corona. La línea 106 Teleamigos
es una estrategia del PIC departamental, el cual fue creado en octubre del 2019 mediante una ordenanza 533 y la cual permite pues hacer un centro de escucha para trabajar todo lo que tiene que ver en acciones de promoción y prevención dirigidas a toda la población vallecaucana. Trabaja desde una perspectiva de acompañamiento, no pretende reemplazar la atención presencial a través de las aseguradoras y es así como se va abriendo lugar a partir de octubre del 2019, empezando a enseñarle a la comunidad vallecaucana que existe la posibilidad de marcar el 106, donde siempre le va a responder un psicólogo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces, nos encontrábamos justamente en este proceso de inducción de la comunidad, enseñándole a los niños, niñas, adolescentes, adultos, a través de las instituciones educativas, todas las bondades de la línea 106, modelo tomado del Distrito Capital de Bogotá, ya que pues ellos llevan ya más de 22 años de experiencia en atención psicológica no presencial, y lo cual nos permitió ser una fuente de inspiración y poder mirar de qué manera ellos tenían este modelo. El objetivo de la línea 106 es brindar un espacio de comunicación no especializado, comunicación especializado, no presencial, de escucha, orientación emocional en situaciones de crisis, en los momentos diversos del curso de vida, a través de los diferentes canales de interacción. Siempre esperamos pues que la población acuda de manera inmediata, donde no se requiere programar una cita, no requiere que tenga el teléfono con carga económica, minutos, datos, y la llamada es respondida de forma inmediata. También existe una articulación intersectorial, tanto con las EPS, los hospitales del departamento, las redes de apoyo, una serie de sectores que permiten de esta manera garantizar la atención de manera oportuna, ¿sí? Y es así pues como logramos estructurar a partir de octubre del 2019 la línea 106 y empezamos a realizar este trabajo desde el 106 y también desde un WhatsApp 310-535-6615. Voy a cambiarme entonces a la presentación de Valle Corona. Ya habíamos pasado al año 2020 y empieza la pandemia y surge este tema de muchas inquietudes en torno al comportamiento del virus y de los daños que podían generar, no solamente en la salud física, sino en la salud mental, dado que la incertidumbre generaba también una angustia latente, exacerbaba a las personas que ya tenían unos síntomas preexistentes por enfermedades de base, no solamente enfermedades de salud mental, sino otras enfermedades biológicas que requerían atención permanente y que por estar en aislamiento, pues era muy complicado salir a hacer el seguimiento de las enfermedades no transmisibles, de las enfermedades de alto costo y, por qué no, también aquellas personas con preexistencia en salud mental. La ansiedad y la angustia pues hizo necesario que a través de los líderes del departamento, en cabeza de la doctora Dilian Francisca Toro, el doctor Sócrates, universidades, se creara un grupo de expertos para empezar a trabajar en función de la atención de la comunidad vallecaucana, y no solamente para el Valle del Cauca, sino que se pensó en la región pacífica, se pensó en Chocó, Valle, Cauca y Nariño. Y es así como a través de una alianza muy estrecha y la presencia permanente de COLCID, el Colegio Colombiano de Psicólogos, la referente en salud mental, la doctora Flornaida Cuadros, el apoyo permanente de parte de la doctora Lesmes, en cabeza pues de la doctora Dilian y de otras
facultades de la región, empezamos a pensar de qué manera se iba a hacer la atención para toda la comunidad de la región. Y se toma como modelo la línea 106 y se entra en un diálogo con la Secretaría de las TICs. Y es así como surge el servicio de bienestar emocional, un aplicativo gratuito que se podía acceder a él a través de un celular que le permitía a las personas hacerse un test sobre su salud física y a la vez poder pasar a la opción de la salud mental. En esta estrategia no se concibe al usuario como un paciente, porque es tampoco la visión que tiene la línea 106 sobre la comunidad en un centro de escucha. Sin embargo, tiene la capacidad de hacer un triaje y de poder evaluar en qué momento de su salud está el usuario, si tiene unos síntomas leves, moderados o severos, si tiene capacidad de agenciar, de movilizar recursos para estabilizarse. Podríamos evaluar la red de apoyo, otro tipo de dificultades que hacían que se exacerbaran algunos síntomas, como las barreras geográficas para encontrarse con su familia, como las dificultades económicas para acceder a los recursos mínimos para la subsistencia, los miedos o el desconocimiento propio de lo que era el COVID, porque estábamos en este proceso en aislamiento esperando que los expertos del mundo pues, nos dieran indicaciones de qué hacer y cómo hacer. Y es así como la estrategia Valle Corona se crea para la región pacífica con el objetivo de brindar un canal de comunicación virtual, gratuito, directo y fluido, atendido por profesionales, voluntariados de la salud dirigido a las personas de la región para atender las necesidades en la salud física en el marco de la declaración de la emergencia sanitaria en Colombia. Dentro de los objetivos específicos, pues estaban contemplados establecer un espacio de acompañamiento y escucha, contención, orientación, psicoeducación, si era necesario derivarlo a un servicio de atención o establecer la comunicación con la EPS, porque también era muy importante que las EPS tuvieran conocimientos de qué estaba pasando con los ciudadanos en sus hogares y si era pertinente y necesario una atención médica, telefónica, visita del médico en casa, etcétera, etcétera. También realizar la evolución de la salud mental mediante otras herramientas que consideramos importantes, como aplicar el test del DAS-21 o articular a este usuario un servicio de salud en caso de que tuviera un riesgo alto y ofrecer de una manera organizada la salud para todas las personas de la región. No tanto, no pensamos solamente en la comunidad en general, también sabíamos que las instituciones de salud estaban sufriendo un estrés mayor, que los profesionales estaban viviendo jornadas extenuantes, entonces era necesario y pertinente también crear un espacio de atención para el personal de salud. Entonces la estrategia Valle Corona tiene visualizado unos grupos específicos, la población en general, la población con diagnóstico de COVID y los trabajadores de la salud. ¿Quiénes integraron este proyecto? Pues estuvo liderado por la doctora Dilian, el doctor Sócrates, la doctora Lina Triana, la Gobernación del Valle, la Sociedad Colombiana de Psiquiatría, el Colegio Colombiano de Psicólogos, COLCID, y casi todas las universidades de la región, también el Hospital Psiquiátrico y la línea 106. Es posible que se me queden por fuera algunos apoyos que tuvimos en esta parte, porque realmente fue muchísima la gente que respondió a la convocatoria de la doctora Dilian. Aquí pues podemos ver algunos de los psicólogos de la línea 106 realizando atención no presencial
con el apoyo de profesionales de psicología de Indervalle, porque fue necesario redoblar el número de profesionales de atención de la línea 106 mientras salía a funcionamiento la estrategia Valle Corona, ya que la estrategia Valle Corona, la misión era de una población supremamente grande, no solamente para el Valle del Cauca, sino para la región pacífica, y esto implicaba poder capacitar y formar a los profesionales de psicología en atención no presencial. ¿Sí? Bueno. Aquí vimos que este servicio pues estaba dirigido en 3 grupos específicos: profesionales de la salud, población con diagnóstico de COVID, sospecha de COVID, o la familia del paciente con COVID, porque como había tanta incertidumbre del manejo del paciente, el aislamiento, pues también las familias entraban en crisis. Cuando se presentaba fallecimiento de algún familiar, era necesario entrar a hacer atención grupal a la familia, acompañamiento en el duelo, acompañamiento mientras su familiar se encontraba en UCI. Entonces sí requería pues de un trabajo muy programado y permanentemente en comunicación con la comunidad en general. Al enlace le denominamos bienestar emocional y teníamos varias posibilidades de trabajar. Se pensó en el trabajo individual, se pensó también en el trabajo grupal, ya que también implicaba grupos de trabajo como los de la salud, grupos familiares o la comunidad académica que pues estaba viviendo el aislamiento, pero que en algún momento pues iba a ser necesario retomar las actividades académicas. Aquí podemos encontrar el seguimiento y monitoreo de la población en general cuando requería la atención por bienestar emocional. Entonces, como pueden observar, este flujograma nos muestra que el ciudadano tiene acceso en su celular al aplicativo Valle Corona. Lo primero que hace el aplicativo cuando la persona pinchaba el botón de bienestar emocional era hacer un test, un pretest sobre el riesgo de COVID. Y tan pronto lo respondía, inmediatamente pues salía el enunciado de consentimiento informado. ¿Qué tenía ese consentimiento informado específicamente? El objetivo de la atención, el alcance y las limitaciones, ¿sí? Después de esto ya escuchábamos al ciudadano cuál es el motivo de la consulta, diligenciar los datos básicos para poder tener una identificación sociodemográfica del ciudadano, siempre ciudadanos mayores de edad, no menores de edad. Esta era pues realmente un criterio de exclusión, dado que pues los mayores de edad tienen la capacidad de poder consentir. Se aplicaba la escala de edad 21, que nos daba el reporte de estrés, nos mostraba los resultados de cómo se encontraba esta persona, ¿sí? Podíamos saber cómo iba, si era leve, si era moderado, si era severo, y a partir de allí podíamos definir si lo podíamos atender en este espacio para poder hacer el acompañamiento, la contención y poder programar una nueva atención si considerábamos necesario. Esto dependía mucho del criterio del psicólogo, si consideraba que se agendaba una nueva cita o se le realizaba al fin. En el caso de el usuario moderado, era necesario hacer psicoeducación, siempre en todos los casos, registrar la ficha, agendar la ficha para el seguimiento y evaluar qué pasaba en ese seguimiento, si este usuario había tenido la capacidad o de articularse con el servicio de salud o de agenciar todas estas emociones a través de las herramientas que se le podían ofrecer. En los casos de
un estatus severo en su salud mental, lo cual implica ¿qué puede ser severo? Consumo de sustancias psicoadictivas, violencia intrafamiliar, pensamiento suicida con plan suicida estructurado, exacerbación de síntomas si es un paciente con un problema de salud mental de manejo, o si se presentaban unos síntomas en salud mental con un posible diagnóstico nuevo o una situación de adaptación al aislamiento. En esta situación de severos, pues realmente tuvimos unos picos muy marcados, ya que el aislamiento imponía a la población de la región en situaciones de estrés permanente, de incertidumbre, en todos los sentidos, tanto la amenaza por la salud física, como también la subsistencia económica, el a veces no tener toda la red de apoyo familiar agrupada, o en otros casos la red familiar agrupada con dificultades de adaptación a medios muy estrechos de convivencia, dado que el hecho de que las personas puedan asistir al trabajo, los niños al colegio, ir donde la abuela que los cuiden, ir a los deportes, pues distensiona mucho las dinámicas familiares. Entonces sí se presentó con mucha frecuencia situaciones de roce y de angustia en los grupos familiares. Bueno, aquí encontramos el seguimiento de las personas con monitoreo de casos positivos de COVID. Teníamos la posibilidad de poder conocer qué personas tenían su diagnóstico COVID, que estaban en procesos de aislamiento. Entonces, hacíamos una demanda inducida. Entonces, seleccionábamos los casos para hacer el seguimiento, se programaban en un call center, programando una cita de atención, se llamaba al usuario, se le preguntaba si accedía a esta atención y se generaba un proceso de escucha aplicando el test de la escala del DAS-21 y evaluar ese estilo de afrontamiento, esa capacidad de poder asumir ese aislamiento, la incertidumbre de la evolución de su cuerpo, de su salud mental frente al aislamiento y a la evolución de la salud. Aquí también utilizábamos las categorías de leve, moderado, severo, de acuerdo a la situación, y teníamos en cuenta sobre todo esa capacidad que debería desarrollar el sujeto en cuanto a poder adaptarse a los cambios, que no era tan fácil porque había demasiada presión en el mundo, los noticieros eran bastante pesimistas, las comunidades estaban aisladas y distantes en las redes de apoyo, y había prácticamente un ambiente de pánico, situación pues que generaba cierto grado de angustia por parte de la comunidad, y el número de personas fallecidas hacían de las personas que contraían el COVID un ambiente de pesimismo, desesperanza, que podía empeorar y exacerbar los síntomas, ya que frente a una depresión, pues su sistema de defensas podía declinar, y teniendo en cuenta que el hecho de que una persona tuviese ciertos criterios de vulnerabilidad, como una enfermedad preexistente, una enfermedad mental, obesidad, una enfermedad que lo pusiera en un riesgo alto, pues hacía que su salud mental estuviese en un nivel severo de categoría. Bueno, supremamente importante para nosotros la población de trabajadores de la salud, ya que las jornadas muy altas, muy largas, las dificultades para llegar al trabajo por los problemas del transporte y el miedo a contraer el virus. Entonces era necesario pues darles apoyo y aliento, y que en estos grupos de colaboradores de la salud pues aparecían personas que resultaban con el virus del COVID, que tenían que irse a aislamiento, y también se volvía de alguna manera un estigma y un temor el tener que estar en una institución de salud
porque cuando los profesionales salían a los centros comerciales, iban al banco, la comunidad los miraba como una amenaza, ya que sentían que a través de su ropa iban a infectar otras personas. También el miedo excesivo de ir al trabajo y de pronto regresar y llevar el virus a la casa. Entonces existía en esta comunidad de profesionales de la salud un miedo grande, pero también una pasión inmensa de poder brindar de manera solidaria este recurso de trabajo especializado para el manejo de la población afectada por el COVID. Entonces, igual aplicábamos, hacíamos la demanda inducida con ellos o recibíamos el agendamiento a través del botón de bienestar emocional, programábamos la cita, hacíamos el diligenciamiento del consentimiento informado, hacíamos la encuesta sociodemográfica, aplicando posteriormente la herramienta de la escala del DAS-21, que nos arrojaba la posibilidad de mirar cómo estaba su salud, si estaba en un triaje leve, moderado, severo, y así poder determinar qué tipo de atención íbamos a ofertarle a este profesional de la salud. En el área de Valle Corona, y ustedes verán aquí Cali Valle Corona, es porque el nombre Valle Corona tuvo varias mutaciones. Al comienzo era Cali Corona, Cali Valle Corona, pero finalmente quedó como Valle Corona. El Comité de Salud Mental estaba articulado para este momento por la doctora Flornaida Cuadros y por mi nombre, Amanda Trujillo, donde consideramos pues pertinente tener unas columnas claras para poder entrar a hacer la atención. La plataforma, un desarrollo tecnológico realizado en tiempo récord, fueron muchísimos los ingenieros informáticos con epidemiólogos, con psiquiatras, psicólogos que trabajamos hasta altas horas de la noche para que en tiempo récord el aplicativo estuviera de manera gratuita para toda la comunidad pacífica. El poder convocar voluntarios, porque necesitamos para esto muchos psicólogos que voluntariamente se vincularan a la estrategia Valle Corona. No olvidar el componente ético y no olvidar que era importante la salud mental del personal de salud y estar allí de la mano con el apoyo desde las líneas de ayuda. Articular con capacitación, porque el hecho de ser psicólogo clínico, no todos los profesionales tenían formación en atención no presencial o en atención en temas de emergencias y desastres, en tema de pandemia. Y la articulación con el enlace territorial, ya que hacíamos articulación con Chocó, con Cauca, con Nariño, lo cual nos permitía como monitorear los avances de cada departamento, poderle compartir la experiencia del Valle del Cauca, que para este momento pues el Valle del Cauca era pionero de esta estrategia articulada de manera intersectorial, y obviamente todas las facultades de psicología de la región estuvieron allí siempre con nosotros, y el Comité de Comunicaciones. Aquí pueden observar el panel de cómo se veía el menú en el aplicativo Valle Corona. Entonces, este es el aplicativo de Cali Valle Corona. Ya les expliqué que tuvo inicialmente el nombre Cali Valle Corona, luego Valle Corona, bueno, y así de esa manera, pues, se iba puliendo esta propuesta. El test de autoevaluación, la ubicación, porque contábamos con una georreferenciación que nos permitía poder evaluar cuántos casos de COVID se han presentado en esa comuna de Cali o en ese municipio del Valle, y le permitía a la gente pues tener un autocuidado de presupuestar a qué sitio no debía dirigirse. Si requería una atención médica, de médico general, si necesitaba un permiso para moverse en municipios del Valle o intermunicipal, si necesitaba comunicarse con un prestador de salud, si quería ser voluntario o evaluar cómo estaba el perfil epidemiológico día a día, y recomendaciones. Esto era pues
digamos que un menú súper completo pensado en todas las necesidades de la comunidad de la región pacífica, y ya venía el otro reto, que era poderle enseñar a la comunidad cómo acceder al aplicativo a través de su celular. Aquí ya les he explicado que teníamos 3 grupos. También pensamos en la atención individual, la atención grupal. Las personas se podían comunicar bien fuera por la línea 106, por el WhatsApp de la línea 106 o por la plataforma Cali Valle Corona, el botón de bienestar emocional. Elaboramos un guión que permitiera ubicar al usuario frente al servicio, que conociera hasta dónde podía recibir el servicio en salud mental, en qué momento se articularía con su EPS o cómo podríamos nosotros acceder a otras instituciones si era un caso de violencia intrafamiliar, si era un caso de alguna emergencia que requería en ese momento otro tipo de ayuda. Y elaboramos una serie de posibles motivos de consulta. Entonces pensamos en la información general sobre el COVID, barreras de información de los prestadores de salud, orientación y acompañamiento en adaptación al aislamiento preventivo obligatorio, que fue uno de los aspectos que más afectó a la comunidad en la salud mental. El trabajar la obediencia, el trabajar la incertidumbre, la adaptación a un nuevo estilo de vida, el adaptarse a la espera indeterminada, porque no sabíamos en qué momento se iba a reactivar la actividad económica, académica, etcétera. Pensamos en todas las comunidades, como qué pasaba con el ambiente laboral, problemáticas de relacionamiento intrafamiliar, ya que muchas familias estaban ubicadas de manera individual, sus miembros, pero al momento del distanciamiento social y el aislamiento, muchas personas se reagruparon y generó roces y fricciones entre los miembros de los hogares. Doctora Amanda, tiene un minuto para finalizar. Tuvimos en cuenta pues todo lo que tenía que ver con la propuesta intersectorial, la RIA, las mías, todo lo que tenía que ver con la prevención, porque teníamos que de alguna manera que prever qué se podía presentar en un aislamiento y empezar a hacer toda esta atención, y nos sirvió muchísimo el DAS 21, ya que nos permitía mirar criterios de depresión, ansiedad y estrés, y pues eso para nosotros fue muy, muy importante. Aquí me parece súper poder comentarles que tuvimos 1,205 voluntarios. La doctora Lina Triana era la persona encomendada de coordinar todas las personas que querían hacer parte del voluntariado para Valle Corona. Les cuento que se ofrecieron amas de casa, secretarias, taxistas, conductores, jubilados, médicos, enfermeras, psicólogos, etcétera, etcétera. Como pueden ver acá en esta gráfica del lado derecho, aceptados fueron 454, doctora, ya sé que estoy terminando, y no aceptados 751 personas, ya que los criterios pues no lográbamos acomodarlos. Y fue así como más de 1,000 psicólogos fueron capacitados por Colegio Colombiano de Psicólogos en 75 cortes, lo cual permitió como un punto de ganancia que la comunidad de psicología del país tuviese herramientas para poder hacer atención. Aquí podemos ver cuántas personas aceptaron la atención. Aceptaron 8,672 personas. Las personas que no aceptaron la atención por bienestar emocional, las que eran de demanda inducida como personas con diagnóstico de COVID o sospecha de COVID, fueron 3,432. Las que no aceptaron, 3,221. Las que no se les realizó la atención, 3,432. Y se estableció contacto con 12,104 ciudadanos del Valle del Cauca. Aquí podemos ver frente al COVID qué respuestas tuvimos. Tuvimos respuestas psiquiátricas de 1,324 personas, afectación cognitiva de 7,219, respuestas conductuales
de 5.987 y afectación emocional de 6.729, afectación física de 4.321 personas, ya que pues cada ser humano tiene herramientas de afrontamiento diferentes y para quienes hicimos parte de la estrategia Valle Corona en torno al tema de salud mental, fue una experiencia positiva, maravillosa, la cual deberíamos de mantener, ya que este fue un ejercicio con resultados en tiempo récord, con una respuesta maravillosa tanto de los profesionales como de los voluntarios, y la comunidad la acogió de manera positiva. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Profesora Amanda, muchísimas gracias por su presentación. Yo creo que mejor dejamos las preguntas después de la presentación de la doctora Arboleda, ¿sí? Si le parece, para que unamos pues ahí y tengamos un espacio de discusión más amplio. Entonces, pues justamente démosle paso a la doctora Arboleda para que haga su presentación. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. En principio, quisiera pues decir que el tema es un tema de gran relevancia, tremendamente amplio. Cuando lo pensé, digamos, en términos de la organización de lo que quería discutir o reflexionar, pues me di cuenta que el tema era tan grande que debía enfocarlo en algo particular. Y aunque al principio suene que no voy, digamos, muy en línea con el título, quiero expresar que me quedé un poco pegada con la expresión acciones comunitarias y traté de trabajar esto inicialmente, me parecía que era lo más relevante, antes de pensar en acciones en pandemia o pospandemia. Justamente porque parto de un principio y es, a ver que esto no me está pasando, ya, que existe un desafío importante de lo comunitario en salud mental. Existió prepandemia, existió en la pandemia y se perpetúa ahora en la pospandemia. Y cuando yo me refiero a lo comunitario, quiero hacer referencia específicamente a lo comunitario como modelo de salud, como un hilo conductor de todas las acciones, tanto del sector profesionalizado como de las alianzas y los apoyos de otros sectores y de la comunidad. Y también de la experiencia de participación de los usuarios, de las familias, de la comunidad. Y en ese sentido me quiero remitir a estos documentos que probablemente la mayoría reconoce, y es que la agenda de lo comunitario ha estado presente desde hace más de 30 años en el discurso, en nuestro territorio, en América Latina y el Caribe, desde la Declaración de Caracas. Como ustedes pueden ver, ha habido al menos 6 reuniones en las cuales se ha insistido en un modelo organizativo que permita hablar de lo comunitario, porque a veces lo comunitario es tremendamente taquillero en el discurso, pero en la práctica pues nos quedamos muy cortos. Y hay una insistencia en relación a el papel de las organizaciones de salud, la descentralización de la atención psiquiátrica como el punto clave de la salud que termina siendo enfermedad mental. Y cómo se busca justamente la apropiación del tema de lo mental en las comunidades. No solamente desde el nivel profesional, sino también pues de los usuarios, llamémosle paciente o no paciente, sufriente o no sufriente, pero que tiene, digamos, un asiento en un territorio y que tiene unas características que le permiten apropiarse de él desde el punto de vista histórico y cultural.
Cada uno de estos documentos que ustedes ven allí, el más reciente en el 2019 en Argentina, en la última reunión que se dio prepandemia, justamente hacen referencia a que a pesar de que ha habido algunos avances en países de una manera muy disímil, estamos tremendamente sujetos a las políticas de Estado, a políticas económicas que si bien permiten unos desarrollos, a veces lo que hacen es justamente también involucionar estos desarrollos pues digamos que es un llamado de atención a lo peligroso que resulta esto en medio de políticas públicas que no son tendientes al reconocimiento de las acciones comunitarias. Y eso termina entonces, si uno hace la comparación, en unos modelos centrados en lo hospitalario, hospitalocéntricos, como llamamos nosotros, o manicomiales, en donde principalmente la atención, los recursos están dirigidos a los hospitales psiquiátricos y las oportunidades y las acciones en otros campos, pues digamos que son mucho más discretas y en ocasiones ausentes. O que se relacionan más como a actividades piloto, actividades puntuales, pero que no hay una conexión como sistema que permite llamarlo comunitario. La gráfica que ustedes ven a mano derecha es una gráfica en donde yo inicialmente hace algunos años ponía en el centro los servicios comunitarios de salud mental. Ya lo he replanteado justamente pensando que centrar un servicio comunitario de salud mental es de alguna manera perpetuar ese discurso de una disciplina pues que ha colonizado el campo y que definitivamente pues tendría que poder distribuir un poco más estas relaciones de una manera un poco más homogénea. Entonces, implicaría acciones desde el autocuidado, la atención comunitaria no formal, que se llamaría pues todos los dispositivos comunitarios, tanto los que se forman de manera natural como aquellos que uno apoya para su conformación. Todas las acciones que desde la atención primaria puede hacer todos los equipos murales y extramurales en salud mental. La confluencia de equipos especializados en la atención primaria, y ya vienen estos servicios de apoyo que deberían ser los que recibieran la menor cantidad de usuarios y sufrientes, porque el resto digamos, de las estrategias podrían abordarlo, que son estos servicios psiquiátricos en los hospitales generales, los centros de larga estancia y los centros de acogida o hogares de paso y hogares también de pacientes, o sea, pisos protegidos, y estos servicios especializados que no es sinónimo de hospitales psiquiátricos. De hecho, yo me remito aquí en estas primeras diapositivas a autores como Emiliano Galende y Manuel Desbiat, que insisten de una manera significativa en que los modelos mixtos en donde se perpetúan los hospitales psiquiátricos tienen la tendencia a desviar completamente los recursos y pues que no hace viable un modelo comunitario. Yo hace algunos años, cuando cursé el doctorado, me resultaba de pronto un poco molesta esa postura, me resultaba, digamos, pensaba que se podía hacer un trabajo desde lo mixto. Ahora, con los años, creo que les doy un poco la razón. Creo que termina siendo avasallador el poder de los hospitales psiquiátricos y las instituciones especializadas. Entonces, en ese sentido, si nosotros hablamos de la pandemia, uno diría que las acciones comunitarias dentro de un modelo pensado en esa perspectiva tendrían que tener un antes, un durante y un después, unas acciones tanto en relación a los servicios de salud como a la posición de los usuarios, a la posición del usuario sintomático como al usuario no sintomático. Una es claramente la vinculación de estos equipos de salud a un territorio
que conozcan unas circunstancias culturales y unas dinámicas sociales específicas, que puedan integrarse con los equipos que ya están conformados en los niveles de atención y que hagan toda una serie de tareas que lleven a que si existe un sufriente mental, pues se propongan todas las estrategias posibles diferentes a la internación psiquiátrica, y esta sería, digamos, como la última opción que se podría ofrecer. Además, esto algo que ya mencionó la profesora Amanda, y es el enfoque intersectorial e interdisciplinar que permita justamente una integración social en todos los procesos de atención y de rehabilitación. Y ya en lo que se refiere a las personas, pues es una posición diferente frente al discurso de autoridad profesional, en donde lo que se haga es justamente evaluar cuáles son estos elementos que le permitan preservar o recuperar su capacidad, pero también darles un lugar como expertos, ¿no? Y pensar en esta, digamos que en este modelo de experto por experiencia. Si nosotros nos remitimos a lo que pasó realmente en América Latina y el Caribe, que fue exactamente igual en Colombia, de hecho este estudio, estos datos son, digamos, de un estudio que hizo Sara Ardila y compañeros en América Latina y el Caribe, incluyendo Colombia, incluyendo nuestra ciudad, en donde trabajaban a ver qué estaba pasando. Hicieron una serie de entrevistas a informantes clave y encontraron que inicialmente hubo una reducción inicial en la demanda de la internación, tanto por el temor de la población a desplazarse, a salir de su casa, como por las restricciones de movilidad que había. Pero también a nivel de las instituciones hubo unos cambios en los criterios de hospitalización, entonces empezó a atenderse lo agudo entre lo más agudo, y eso hacía que cosas que previamente no se manejaran de manera ambulatoria, pues empezaron a dar un manejo ambulatorio. Ahora, esto fue seguido de un incremento a la demanda en la internación psiquiátrica, como en un segundo momento de la pandemia, porque estamos hablando ya de una población con unas carencias asistenciales, tanto aquellos que ya tenían unas situaciones preestablecidas como aquellos que a partir de la situación de la pandemia pues empezaron a tener cuadros clínicos. Estas personas, digamos, aquellos que tenían un sufrimiento psíquico previo, pues llegaban en situaciones críticas mucho más severas de las habituales, porque no habían tenido un apropiado seguimiento en los servicios ambulatorios y porque estos dispositivos intermedios como los hospitales día o los dispositivos comunitarios pues cerraron completamente, y obviamente pues todos estos elementos de apoyo comunitario pues se perdieron, ¿sí? Por el otro lado, durante la hospitalización hubo unas circunstancias que también es relevante mencionar, como la reducción en los tiempos de la hospitalización en las situaciones críticas, ¿sí? Muy mediados por la necesidad de tener pues el recurso de camas, pero por otro lado había otras poblaciones dentro de las mismas instituciones que terminaban teniendo unas hospitalizaciones alargadas, especialmente en salas que presentaban situaciones pues, o casos sospechosos o casos confirmados de COVID y que terminaban cohortizadas. Y obviamente eso está muy relacionado a que este tipo de instituciones, insisto, tanto en Colombia como en el resto de América Latina y Centroamérica, que fue con donde se hizo el estudio, pues tenían alto riesgo de propagación del virus, porque pues las condiciones habitacionales y las características de esta población hacía que fuese muy difícil el respetar, digamos, algunas medidas de bioseguridad. Por otro lado, muchas de estas instituciones vieron una reducción importante de actividades terapéuticas que se hacían dentro de la institución, es decir, si bien hubo un talento humano en salud dentro de las instituciones de salud mental que persistió su trabajo, incluso pues con grandes problemas en términos de su propia salud física y mental, hubo una serie de actividades que se suspendieron, ¿sí? Y que prestaban algún beneficio en la recuperación social
laboral, económica y cognitiva de los pacientes, ¿sí? Un ejemplo de ello son las actividades de terapia ocupacional que por circunstancias relacionadas al flujo de personal pues se vieron reducidas. Y una situación tremendamente relevante fue la limitación en los vínculos de apoyo de las redes familiares mientras el sujeto estaba hospitalizado. Al haber unas limitaciones en términos de pues, poder entrar a la institución, poder hablar, pues obviamente que eso limitó la relación. Ahora, en estos estudios, en este de Ardila y compañeros y en el de otros autores, hablan de estrategias tanto naturales como algunas más estructuradas que permitían a los pacientes tener algún vínculo con sus familias, como el uso de chats, el uso de videollamadas, como incluso el personal de salud que previamente pues tenía una serie de límites muy importantes en términos del uso del teléfono, incluso de su propio teléfono personal hacia los pacientes, pues empezó a tener otro tipo de dinámica y digamos que allí se percibió un elemento positivo en relación pues a esto. De todas maneras, algo que señalan, por ejemplo, estas autoras es que Latinoamérica y el Caribe tiene tales vulnerabilidades estructurales que hacen que no toda la población sufriente podía tener pues acceso a estos medios tecnológicos que permitieran una comunicación apropiada con sus seres queridos. En términos de lo que es la participación y las poblaciones, pues encontramos que las personas con sufrimiento psíquico, que es, digamos, en las que he decidido concentrarme en esta presentación, tuvieron una reducción de la atención ambulatoria en programas comunitarios y extramurales, ¿sí? Programas, digamos, formales de rehabilitación basada en comunidad, o actividades con dispositivos naturales de la comunidad como comedores especiales, centros culturales, las bibliotecas públicas, que eran medios utilizados para el manejo social y cognitivo de su sufrimiento, pues fueron cerradas y obviamente pues esto tuvo una relevancia significativa en su sintomatología. Por otro lado, fue muy importante que en muchas de estas personas con sufrimiento psíquico hubo una demora en la dispensación de medicamentos y en algunos casos una ausencia de ella, lo que lleva pues a que se presentaran crisis que, como mencioné anteriormente, pues produjo hospitalizaciones. Ya hablé de la ausencia de actividades de dispositivos comunitarios y algo que se prevía que iba a pasar y efectivamente pasó, y es que tal concentración hubo en el COVID que todos estos programas que debieron ser la base de la atención, que son los programas para las situaciones comórbidas en atención primaria, se descuidaron y pues llevó a que, por ejemplo, las personas con sufrimiento psíquico que tienen unas altas tasas de situaciones comórbidas cardiovasculares, metabólicas y de otra índole, pues terminaran siendo descuidadas y obviamente complicadas. ¿Qué acciones se dieron a lo largo de la pandemia entre 2020 y 2021? Pues el inicialmente un poco empírico y artesanal de la teleconsulta, tanto psicológica como psiquiátrica, hasta organizarse ya en protocolos un poco más estructurados en algunas instituciones, haciendo que pues se pudiera tener un contacto con el paciente y con sus familiares. Esto tuvo un elemento positivo en algunos sentidos, y es que tanto en la consulta individual que se hacía por psicología y psiquiatría, en donde a veces no teníamos una buena participación de los familiares, el hecho de que nuestros usuarios tuviesen algunas dificultades para asumir lo tecnológico,
pues hizo que algunos familiares que nunca se habían involucrado se terminaran involucrándose en las consultas. Lo mismo sucedió en algunos de los dispositivos comunitarios de rehabilitación que continuaron sus actividades de manera virtual con los pacientes en los que se pudo realizar. En este momento estoy pensando en el dispositivo de Mentalmente Sanos que tiene la Escuela de Rehabilitación Humana de la Universidad del Valle, en la Red de Salud de Ladera, en donde ellos nos contaban que muchos de los pacientes que normalmente asistían, estos usuarios que iban a las actividades en comunidad con el grupo de rehabilitación y con el grupo de estudiantes de medicina, normalmente iban solos y sus familias no se involucraban en las actividades, y al haber este componente tecnológico, pues empezaron a reconocer incluso los espacios físicos de los pacientes que permitían conocer un poco más estas dinámicas, comprender las dinámicas de relación también con sus usuarios y con las familias. El otro elemento que fue muy importante tanto para trabajadores de la salud en general como para miembros de la comunidad fue la capacitación en primeros auxilios emocionales. Una de las cosas que incluso la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud insistieron mucho durante toda la pandemia. Ahora, como yo les decía, el tema es tremendamente amplio y pues uno puede pensarse una charla específica para cualquiera de estas poblaciones que aparece allí, porque básicamente no hubo un solo grupo poblacional que no tuviese alguna consecuencia en pandemia en relación a salud mental, ¿no? Ya sea por el aislamiento, por la reducción de la capacidad de tener acciones presenciales como la población escolar y preescolar, la socialización que se da en las escuelas, como también la posibilidad de haber perdido a personas emocionalmente significativas, principalmente personas mayores de la familia. Todos los problemas sociales, económicos derivados de pues la pérdida económica en trabajadores formales e informales, aquellas poblaciones de desempleados y jóvenes que salían de ya sea del colegio, de la universidad, en busca de su primer empleo y que por las circunstancias de la pandemia pues no tuvieron la manera pues de tener este tránsito que ya era difícil en un país como el nuestro y se hace pues un poco más difícil con la pandemia. Si uno se pone a ver desde el punto de vista sintomático, digamos que el síntoma principal que presentaba la mayor parte de la población fue el insomnio, ¿no? El insomnio estuvo presente en muchas personas con diagnósticos y sin diagnósticos. Pero yo planteo allí en la derecha pues tres situaciones que fueron, digamos, lo más evidente en muchas de estas poblaciones que aparecen allí, por el aislamiento, por el temor a la enfermedad misma, por las pérdidas que sufrieron, por las limitaciones, por lo económico, que llevaron pues a un incremento significativo. O sea, planteémonos, por ejemplo, que si en Estados Unidos pudo haber un incremento de un 8% de ansiedad, un 30 a 37%, pues en nuestras poblaciones, en donde incluso esto no fue medido, probablemente es mayor. Y todos estos elementos relacionados a las situaciones de violencia, que obviamente pues hay expertos que podrían hablar de una manera más significativa. ¿Por qué pensamos que se da esto? Por algo que vengo planteando desde el inicio de la presentación, y es que la salud mental comunitaria, las acciones comunitarias en salud mental no eran una prioridad. No eran una prioridad, no son una prioridad ahora, y probablemente si nosotros no hacemos abogacía por un cambio de modelo, pues no van a ser una prioridad a posteriori, y cuando ya todo vuelva, digamos, a su curso normal, volveremos a tener las mismas circunstancias de antes. Yo traigo esta diapositiva porque pues muchos de ustedes reconocerán imágenes en momentos bastante impactantes de nuestro
transcurrir en estos años, pero que son justamente acciones comunitarias en pandemia, o sea, en el sentido amplio de la palabra, son acciones de la comunidad en respuesta a situaciones emocionales y que finalmente le tendrían a uno que hacer pensar que si yo quiero hacer promoción de la salud mental, prevención y gestión de todos los riesgos, pues tendría que pensarme cuáles son estos determinantes que llevan a que se den todas estas cosas que nosotros sabemos que pues llevaron a estas imágenes tan impactantes como las que tenemos allí. ¿Cuáles serían entonces pues, los retos y las perspectivas desde salud mental comunitaria? Yo diría que la principal, la que tendría que ser, digamos, una apuesta de la universidad, una apuesta de la ciudad, es una política pública que no esté centrada en los aseguradores, una búsqueda institucional para que realmente el modelo comunitario sea un modelo efectivo, que nosotros podamos fortalecer los programas asistenciales, tanto del primero y del segundo nivel, incluyendo el papel de las universidades en las alianzas con las redes institucionales y la capacitación de los equipos de atención primaria de la comunidad en todas estas estrategias no formales que relacionan a la salud mental, y anclar las acciones de los dispositivos comunitarios que cada un territorio tiene. Es decir, nosotros no podemos pensar que somos carentes de acciones. Hay actividades que se realizan que no reconocemos, pero también debemos tener claridad que hay algunas cosas que deberíamos empezar a incentivar y que definitivamente pueden llevar que tanto aquellos sujetos con sufrimiento psíquico previo como aquellos que desarrollaron síntomas post pandemia pues puedan tener digamos, unas acciones formalizadas y unos apoyos institucionales. Yo creo que es importante yo digamos no soy muy amiga de pensar en programas específicamente relacionados a patologías, es decir, el programa de suicidio, el programa de ansiedad, el programa de demencia, me parece que eso no da cuenta de las dinámicas de las multidimensiones que tienen la salud mental y que termina limitando un sujeto y ligándolo más a una patología que a todas las circunstancias que realmente rodean un sufrimiento que es mucho más complejo. Bueno, yo con eso cierro, siendo las 5:04, para que demos paso como a la discusión. Muchas gracias, profesora Adelaida, por su presentación. Muy interesante todo lo que usted nos ha contado. Y bueno, pues justamente pues yo quería como comenzar con algunas preguntas. Pues como usted muy bien lo dice, pues el tema es muy amplio. Se pudiera abordar desde diferentes perspectivas, pero pues quisiera que de pronto usted, profesora, y la profe Amanda nos pudieran contar qué piensan de lo siguiente. O sea, es evidente que el asunto de la pandemia, en cierto sentido, el sistema de salud le tocó responder a una situación, digámoslo así, disruptiva. em, pero en parte, pues es disruptiva porque pues todos sabemos que el sistema, no en Colombia exclusivamente, sino en general, y los sistemas de salud en el mundo cada vez tienden a reducir digamos, la capacidad de respuesta, pues por cuestiones de sostenibilidad. Es un asunto, digamos, de orden práctico que toca asumir. Y en algún sentido, pues yo creo que la pandemia nos mostró claramente cómo, digamos, como una situación disruptiva como esta, pues expone esas diferencias en términos de la atención, expone esas diferencias de la inequidad, ¿no? Y pues nosotros fuimos un claro ejemplo, digamos, de esa situación. El asunto es que, bueno, sí, estamos diciendo ahora, estamos en la pospandemia, retornemos pues como a esta cotidianidad, a una vida, por ejemplo, ya sin tapabocas a partir de mañana. Em, pero los expertos en el tema dicen que la brecha para que ocurra otra pandemia
se puede acortar, ¿no? En el tiempo por las Ujú. bueno, diferentes situaciones de orden climático y demás. Así que es muy posible que nosotros nos pueda tocar una futura pandemia de este bicho u otro diferente, pero es una, digamos, es un riesgo que al menos las personas expertas lo plantean. Y en ese sentido, pues, digamos, está muy interesante la exposición, las dos exposiciones, porque nos muestran qué pasó, como con lo disruptivo que se hizo en medio de esta dificultad, pero también, bueno, qué vamos a hacer a futuro, porque em, creo que lo que nos está mostrando aquí es que necesitamos como prepararnos para una situación tan disruptiva o más como esta del COVID-19. Y entonces ahí, digamos, tengo como varias preguntas, pensándonos el asunto así, digamos, a futuro, qué pudiera pasar o qué pudiéramos hacer para circunscribirlo pues a salud mental. Y la primera es como muy al final de lo que dice la profesora Arboleda en relación con los asuntos de la limitación diagnóstica. Por supuesto que pues necesitamos abordar los temas en algún sentido, digamos, hegemónico de lo que implica un diagnóstico en salud mental, pero eso también hace que por fuera de, digamos, de estas clasificaciones, se queden muchas cosas que requieren una atención en salud mental y que requieren inclusive como otra perspectiva en términos de lo que implica salud mental y su relación con enfermedad mental para poderlas abordar. Entonces, ¿qué pudiéramos hacer allí? O sea, no solamente en términos de, como lo plantea, por ejemplo, la profesora Polea, en términos de no solamente atender el taller para la depresión, el taller para la ansiedad, el taller para las personas con síndromes cognitivos, cualquiera que sea, sino para ampliar de pronto el espectro de esta intervención en salud mental y llegar a un grueso de la población que quizás tiene muchos síntomas, pero quizás no alcanza a cumplir un requisito para tener como un diagnóstico de trastorno mental, que finalmente puede ser grueso de la población y allí, digámoslo yo, que hay muchas cosas que se pudieran como hacer. Entonces, esa es como la primera pregunta en términos de, digamos, todo este aparato nosológico de la psiquiatría y de la psicología, confrontado con la necesidad comunitaria, ¿qué pudiéramos hacer allí como para conciliar esa brecha y que la atención en algún sentido a nivel comunitario sea más oportuna? Pensando en un futuro, digamos, hecho tan disruptivo como otra pandemia. Pues yo insisto que, y allí contesto de pronto algo de una de las preguntas que veo en el chat, y es que la única manera que tendríamos sería organizarnos realmente como un modelo comunitario, no solamente para la salud mental, también para la salud. Es decir, si bien la mayor parte de nuestros marcos, del marco normativo en salud habla de la atención primaria de salud y habla de lo comunitario, pues sabemos que en la práctica eso no es real. Y en ese sentido, de lo que uno tendría que dar cuenta es de la organización territorial. ¿Cómo nos organizamos como territorio? ¿A qué le vamos a llamar territorio? ¿Cuáles van a ser esas características que nosotros vamos a reconocer y desde las cuales nos vamos a mover? ¿Quiénes son los llamados a intervenir? ¿Va a seguir siendo una situación psiquiatrizada o psicologizada, o vamos a plantearnos un manejo interdisciplinario e intersectorial, entendiendo que muchos de estos problemas, como dice el doctor Muñoz, pues no necesariamente estamos hablando del sujeto con una patología instaurada o con un diagnóstico tal, que incluso yo pienso que en ese tipo de población uno de lo que tendría es que desmarcarse de ese punto de anclaje y más bien pensar en otras características de los sujetos a partir de las cuales se pueda realizar actividades salutogénicas, ¿no?
es decir, en vez de hablar del sujeto deprimido, pues es el sujeto maestro de obra, o es el sujeto atleta, o es el sujeto con otra característica que lo defina, y no necesariamente la enfermedad mental. Y el tercer punto, la tercera dimensión de lo comunitario es plantear un papel no pasivo de los usuarios de los servicios, ¿no? Cómo la experiencia del sujeto y cómo su participación, la de su familia, la del barrio, las líderes comunitarios, pues son una necesidad importante para tener cualquier tipo de mejoría sintomática. Es que pensemos que muchos de los elementos de mejoría de esta pandemia no pasaban por un antidepresivo o un ansiolítico, pasaban más bien por la posibilidad de tener una relación cara a cara con alguien, en poder tener un plato de comida en la calle, poder tener transporte, o sea, otros elementos que daban cuenta de las dimensiones amplias de lo que es la salud y la salud mental. No sé si la profesora Amanda quisiera mencionar algo al respecto. Totalmente de acuerdo con la doctora Arboleda. Yo creo que a partir de la experiencia de Valle Corona y poder evidenciar cómo las comunidades se organizaban en torno a la población más vulnerable, porque de alguna manera la parte cultural es supremamente importante tenerla en cuenta. Por ejemplo, la experiencia frente a la enfermedad, frente a la muerte de la población de El Chocó es muy diferente a cómo se percibe y se vive en el Valle del Cauca, en Nariño, y de esto da cuenta la comunidad como tal. Entonces es supremamente importante que estos grupos comunitarios se fortalezcan en herramientas que permiten entrar a ser actores activos, dinámicos, agentes de salud, promotores, etcétera. Muchas gracias. Y siguiendo pues como con esa línea, yo, digamos, una de las cosas que más, digamos, fue como difícil, complejo de manejar durante todo el tiempo de la pandemia fue el asunto de los profesionales de la salud, ¿cierto? Y yo creo que es una situación que en términos de salud mental resulta clave que la discutamos, porque el profesional de la salud, digamos, en algún sentido se vio confrontado con el asunto de tener que dar cuenta de la atención a la pandemia, sí, en unas, digamos, situaciones de contratación muy complicadas, en unas situaciones, por ejemplo, en donde los seguros de vida a veces no estaban claros cómo era que estaban funcionando. eh, y en ese sentido, pues digamos que digamos, desde la filosofía de que es tan importante el cuidado como el cuidador, ¿qué se pudiera hacer para los profesionales de la salud? Porque pues evidentemente este problema, digamos, de la pandemia solamente lo que hizo fue remarcar un asunto estructural del sistema de salud y de la forma en cómo el médico hoy en día está digámoslo, contratado. No hizo sino remarcarlo y el problema sigue estando allí, hay, digamos, algunas acciones, algunas gestiones a nivel pues gremial y todo esto, pero ¿qué pudiéramos hacer en términos de salud mental comunitaria para el profesional de la salud? Pues empecemos hablando del trabajo decente. Yo diría que partiríamos desde allí, no solamente en una situación de pandemia, que pienso que muchos terminaron adaptándose, sino las condiciones justamente de poder tener unas condiciones laborales seguras, estables, con la validación de la necesidad de familia, por ejemplo. Una de las cosas que percibimos de manera significativa en la pandemia para los trabajadores de la salud fue la necesidad de aislarse de sus seres queridos, o la necesidad de tener unos límites
que llevaba a que el trabajo se convirtiese en algo mucho más difícil. Digamos que en nuestro país no fue de una manera tan tajante como en otras, si nosotros nos comparamos, por ejemplo, con algunos países asiáticos, en donde el aislamiento de la población de salud fue mucho más crítico, pero que llevó pues, de una manera importante a la emergencia de síntomas depresivos y ansiosos, que lo que hicieron fue, como tú dices, empobrecer más la situación mental, la situación de salud mental de personas que ya venían con unas vulnerabilidades por en la calidad en la que estaban siendo contratados y la calidad de su situación laboral. Hay una pregunta que hacía la profesora Lida antes de darle la palabra a la doctora Amanda en relación a los indicadores que se podrían utilizar si nosotros no hablamos desde lo patológico. Yo diría que en principio, digamos que la caracterización patológica puede ser importante, pero no ligada a que vamos a tratar, ejemplo, esquizofrenia, depresión o ansiedad, sino más bien tratar de comprender a partir de la caracterización de la población cuáles son estos determinantes que están relacionados a la emergencia de la sintomatología y empezar a trabajar más con estos, pues como con elementos sociales, sociocomunitarios, empezar a trabajar más con calidad de vida y con otros indicadores que nos pudieran dar cuenta no de si una sintomatología está más o menos presente, porque también hay que partir de la base que a veces la ausencia de enfermedad es una utopía, ¿no? La ausencia de síntoma no es necesariamente a donde se quiere llegar, es más bien como el sujeto convive con algunas circunstancias de su vida, incluyendo algunos síntomas, y tratar de que este sujeto con esa realidad pues tenga la situación menos disruptiva posible en su comunidad. Le doy paso a la profesora Amanda. Gracias, doctora Arboleda. Yo pienso que si algo nos dejó como enseñanza la pandemia es la capacidad que tenemos las personas de poder adaptarnos a procesos nuevos, pero también identificar que hay unos grupos poblacionales más vulnerables que otros. Por ejemplo, los niños, las niñas y los adultos mayores fueron la población más afectada por la pandemia, dado que pues, las enfermedades de alto costo no pudieron haber sido atendidas como se requería, y los niños y las niñas lamentablemente pasaron el mayor tiempo de aislamiento, y esto afectó enormemente procesos de vacunación, control de crecimiento y desarrollo, nutrición. El tema relacionado con las violencias hizo que la situación fuera más caótica, porque las estadísticas nos mostraron que se incrementó la violencia en las familias. Entonces, esto es una voz de alerta. ¿Cómo debemos nosotros de prepararnos? Porque muy seguramente esta no sería la única pandemia, sino que probablemente es posible que tengamos más. Cómo Salud Pública va a elaborar unas herramientas mucho más asertivas en tanto pensar en esos grupos de mayor vulnerabilidad, sin desconocer las personas con preexistencia en salud mental que tenían barreras inmensas para dar continuidad a su tratamiento. Y el otro tema, también muy importante, es que la expresión de emociones en un momento de pandemia, pues es natural en el proceso de adaptación, es natural que haya cierto grado de estrés, de ansiedad, y no tenemos por qué asustarnos, porque pues eso hace parte de los principios de conservación. Sentir angustia, sentir temor y pensar qué podemos hacer y cómo nos podemos ayudar y articular. Entonces, yo pienso que Salud Pública quedamos con unas tareas inmensas. Un ejercicio como el que estamos haciendo hoy es supremamente importante, y poderlo bajar a las comunidades,
a los grupos poblacionales rurales, cómo ellos vivieron la pandemia, cuáles fueron las fortalezas, cuáles fueron las lecciones aprendidas. Yo creo que es una tarea que nos queda por cumplir, por terminar, porque muchos grupos se organizaron. Tuvimos líneas de ayuda de las universidades, los grupos religiosos, muchas personas salieron a dar ayuda mutua y estas son experiencias que vale la pena como tener en cuenta. Ok, muchas gracias. Yo quisiera como decir una cosa en relación con lo que se está planteando en términos de las, digamos, indicadores y de cómo se pudiera, como en algún sentido, seguir, medir salud mental comunitaria. Mm, y pues también, pues bueno, lo digo con la intención de ver ustedes también cómo lo conceptualizan. Pero es, digamos que en términos generales, si uno quiere hablar de salud mental comunitaria, después de la experiencia de la pandemia, yo creo que nos toca en algún sentido también revisar, digamos, los alcances o el compromiso político que la salud y la intervención en salud mental comunitaria puede llegar a tener. Y yo hago referencia a esto porque, bueno, algunos estudios digamos, de la pandemia a nivel, digamos, que estudian todo el comportamiento en el mundo de la pandemia, han mostrado que algunas cosas son bien importantes en términos de la disminución de las tasas de mortalidad y la disminución también de la infección. Y bueno, independientemente de las limitaciones que pueda tener un estudio que intenta analizar el problema en todo el mundo, pues muestra una cosa muy llamativa y es que lo que más explica la mortalidad es en digamos, la falta en algún sentido de empatía o de la creencia de las personas entre ellos mismos, de sus propias posibilidades y también la confianza que se tiene al Estado, ¿cierto? Al gobierno. Y por otro lado, también, digamos, la corrupción, como factores que inclusive por encima de la capacidad de preparación institucional que se tuvo para contener la pandemia, por ejemplo, con camas de UCI y toda esta atención médica clínica, estas variables por encima de estas otras clínicas prevalecieron, ¿cierto? Explicando un poco, digamos, la severidad de los desenlaces. Y esto nos lleva a pensar, pues, no solamente en salud mental, sino en general en salud, que se requiere, pues, tener no solamente un discurso de lo político, sino también, pues, una forma de incluir esto como parte de la salud mental. Es decir, desde una visión de la determinación social, estas variables de seguimiento serían, digamos, fundamentales, digamos, en términos de salud en general, para, para ver qué tanto, digamos, un gobierno, un país está preparado para afrontar una pandemia en futuro. Por supuesto que obviamente uno ahí dice, bueno, hay cosas que se traspasan el lindero de la salud, pero que de todos modos están, digamos, como dinámicas estructurales, nos cobijan a todos los actores que estamos en la salud. Entonces, un poco yo creo que el asunto es eso, digamos, el replanteamiento de los indicadores, no solamente como los indicadores clínicos, como lo que siempre hemos utilizado en términos, eh, digamos, para medir depresión, para medir ansiedad o para medir inclusive cosas como el insomnio, para poder incluir categorías que tengan que ver con las dinámicas sociales, que en algún sentido determinan la respuesta, digamos, la severidad de la pandemia en este caso, y en algún sentido también nos ilustran, digamos, las consecuencias en salud que tienen. Y eso, pues, digamos, conectándolo con lo que inicialmente preguntaba, implica también tener una posición frente a la nosología y la nosología psiquiátrica y la importancia de discutir
digamos, la direccionalidad de la génesis de estos problemas, ¿no? Y posicionar en algún sentido las dinámicas sociales como fuerzas o vectores de mucha importancia, tanto que tuviéramos que inclusive de salud tener la posibilidad de seguirlas. Entonces, eso es como lo que quería plantear, no sé qué piensan al respecto. Me parece que tiene mucho que ver con la pregunta que hace nuevamente la profesora Lida en el chat, y es, pues yo haría la contrapregunta, ¿qué quiere uno saber en una encuesta poblacional? ¿Realmente para qué? ¿Qué es lo que estaría preguntándole a la población? Porque digamos que yo podría saber la cantidad de personas en situación de violencia, con problemas relacionados al uso de sustancias psicoactivas. Sin embargo, ¿qué calidad de vida, por ejemplo, puede tener alguien en función de ese tipo de situaciones? ¿O cuáles son estos elementos sociales intrafamiliares o comunitarios que podrían estar relacionados a este tipo de situaciones? Yo no le tengo una respuesta específica a la profesora. Yo creo que hay una construcción que debe hacerse rebarajando, digamos, la salud mental, no en función de lo patológico, ¿sí? Más en función de los elementos que permitan establecer bienestar y calidad de vida, más allá de circunstancias puntuales que puedan darse. Que creo que es más o menos lo que estaba planteando Dr. Johnny en su comentario. Ahora, es desligarse de los diagnósticos, de las nosologías que por siglos han estado perfeccionándose y metiéndose, nosotros la hemos metido en comunidad, porque entendamos un poco que esto de lo comunitario no es siempre color de rosa y tiene una contracara, y ha sido la imposición de un discurso en comunidad, un discurso médico psiquiátrico, me atrevería a decir yo, más que médico, más que psicológico o de otra disciplina, en donde pues vemos ya, digamos, una naturalización de expresiones patológicas en la población en general. Entonces eso da cuenta también de unos elementos que se han llevado históricamente en todo esto de los movimientos de la medicina social, de la medicina comunitaria, pues que también tenemos que hacernos cargo de ello, ¿no? Obvio, sí. No creo que sea pues algo de lo cual nosotros podamos ahora simplemente desligarnos y decir, no, ya no vamos a hablar de bipolar, de depresión, de esquizofrenia, cuando nosotros impusimos ese diagnóstico por años, ¿no? Es todo un trabajo, incluso pues principalmente un trabajo con los colegas. O sea, yo puedo asegurarle que no existe ni el 1% de la población de los psiquiatras que piensan de esta manera, ¿no? Es correcto. No sé si la profesora Amanda quiera. No, no tengo nada que agregar al respecto. Yo quería preguntarle a la profesora Amanda justamente una cosa sobre, pues, o sea, muy interesante la presentación que usted nos hace, sobre todo por digamos, la pertinencia de atender esta situación en el momento y bajo las condiciones tan extremas en que se produjo. Pero entonces, de aquí en adelante, digamos, con este ejemplo materializado, pues, en la línea de atención telefónica, eh, ¿cuál es la continuidad de este proceso? ¿Qué han pensado ustedes hacer digamos, sostener esto? ¿O eso definitivamente, digamos, se hizo por una cuestión disruptiva y ya está, y queda como la experiencia adquirida? ¿O cuál es el paso a seguir para ustedes en este momento
con un proceso que pues es tan enriquecedor para, pues, para la comunidad en general. Para la salud mental, desde una línea de atención no presencial, el COVID sigue dando algunas situaciones de afectación en la salud de la comunidad. Tenemos todavía población francamente afectada a consecuencias de factores familiares, las pérdidas de seres humanos, las pérdidas laborales, la pérdida económica, la pérdida de la confianza en los sistemas de salud, porque de alguna manera algunas situaciones fueron complejas para los ciudadanos, como en términos de poder acceder a la salud frente a otras patologías ya preexistentes y que por razones de alerta, de declaración de emergencia sanitaria, se estancaron y esto generó lesiones irreparables, pérdida de vidas. Digamos que aún se mantienen en gran número de los usuarios sentimientos de tristeza, desesperanza, el no disfrutar de cosas placenteras, los trastornos de sueño, las dificultades para concentrarse. Entonces no podemos pensar que esto es una situación superada, sino que se mantiene en un sistema de alerta cada uno de los ciudadanos, unos en mayor medida, otros en menor medida, y volver a tener confianza no es tan fácil. Esto realmente cambió la vida de las personas de todo el planeta y la gente hoy más que nunca está pendiente de qué pasa en los otros países y cómo vamos a asumir una postura responsable frente a una emergencia en salud. Bueno, muchas gracias, profesora. Pues yo creo que no tengo más preguntas. Antes de terminar, quería simplemente recordar, justamente a propósito de la finalización de la parte final, perdón, de la presentación de la profesora Arboleda, que mañana conmemoramos un año de el paro que acaeció en nuestra ciudad y que trajo pues tantas reflexiones en términos justamente comunitarios y de salud mental. Y bueno, no sé si alguien del público tenga alguna pregunta. De pronto la profesora Lida, que la he visto muy activa en el chat, quisiera hacer algún comentario o alguna pregunta para ir cerrando. Gracias, Edgar Johnny. Yo le cedo por ahora el turno al profesor Elvis, que levantó la mano. Perfecto. Buenas tardes para todos. Muchas gracias, profe Edgar Johnny, y a las profesoras invitadas. Pues para empezar, gracias por los comentarios que han hecho alrededor de lo que es la necesidad de hacer una transición hacia una perspectiva de la salud mental comunitaria. Concuerdo en muchas de los planteamientos que hace la profesora María Laida con relación a el camino que nos hace falta para llegar a una perspectiva como esta en Colombia. Y pues a propósito de lo que planteaba ahora dentro de lo que tiene que ver con el programa Mentalmente Sanos y la participación de la Escuela de Rehabilitación Humana en esos escenarios, sí me gustaría saber qué perspectiva tienen ustedes frente a la falta de continuidad que tienen algunos programas, puesto que muchos de estos se fundamentan en la presencia de la academia, pero desde la perspectiva de los tomadores de decisiones, a veces pareciera ser que no hay un interés genuino, por lo tanto se prevalecen estas barreras de acceso que limitan en cierta medida la prestación de un servicio, un acompañamiento cuando una persona presenta una problemática en salud mental y pues no puede acudir permanentemente a los servicios de salud. Esto era, profe, gracias. Gracias por la pregunta, profesor Elvis, y creo que estoy totalmente de acuerdo con usted.
en la medida en la que yo creo que sí existe, o sea, lo peor que puede haber en cualquier programa es lo disruptivo, ¿no? Hablo, digamos, de los periodos académicos y los programas que tienen, digamos, una intervención en comunidad y una intervención en las instituciones de salud. Eso no le hace bien ni a las instituciones, ni a la universidad, ni a la población. En ese sentido, debería haber un compromiso de continuidad más allá de la presencia o ausencia de estudiantes. Y creo que eso es digamos, un compromiso que tendría que tener la academia cuando se trata de actividades que requieran continuidad. Pero eso no solamente pasa en esto. Ahora la profesora Amanda hablaba del PIC y pues todos conocemos las dinámicas del Estado, las dinámicas de contratación, cómo muchos de estos proyectos terminan teniendo digamos, unos tiempos que no son unos tiempos reales en términos de las acciones comunitarias, sino más bien de las acciones administrativas, de los planes de ordenamiento territorial y una serie de circunstancias pues políticas que no dan cuenta de una realidad y que hacen que la población además empiece a desconfiar de la institución, de la institucionalidad, del sistema, de las personas, de finalmente los profesionales que ponen la cara frente a los usuarios, ¿no? Entonces, sí debe haber un compromiso y yo estoy de acuerdo que esto es lo más lesivo en cualquier programa. La ausencia de continuidad hace que esto se quede como experiencias piloto que finalmente terminan siendo poco efectivas. Bueno, muchas gracias. Si no hay más preguntas, pues vamos a concluir ya el evento. Muchas gracias a la doctora Arboleda por su participación, a la doctora Trujillo. Bueno, estamos pues muy contentos de su asistencia y estén pendientes a los próximos eventos que de la Escuela de Salud Pública y de la Oficina de Extensión pues estamos constantemente programando. Muchas gracias a todos. Buena tarde para todos. Hasta luego, profesora. Gracias. Hasta luego y muchas gracias. Gracias por invitarme. Usted, doctora, que esté bien.